Hola a todos, ¿cómo están? Somos Derecha donde tu izquierda, con sus anfitriones favoritos Ana Cristina, Ania, Ictius y Arturo. Mucho gusto, qué bueno que están aquí hoy. El día de hoy les hablaremos sobre el Scopus. buen tema. Wow, estoy muy emocionado. Casi no lo hemos visto. Ya que estás tan emocionado, ¿por qué no empiezas con contexto? A ver, Bueno, a ver, antes de entrar en materia, porque seguramente hay gente que nos está escuchando que no sabe de traducción, ¿no? Claro. Porque este podcast lo empezamos pensando en las personas que sí conocen de traducción y también en las personas que tal vez no conocen de traducción, ¿no? Claro. Entonces, un poquito de contexto. El Scopus, así dicho de forma muy vaga, por si algún maestro o especialista lo escucha, pues, perdón. Es como una teoría en la que, así, ahorita lo vamos a explicar más a detalle, pero es una teoría en la que haces, o bueno, le propones al cliente ciertos estándares para llevar a cabo una traducción, o más que estándares, como requisitos o cosas necesarias para que la traducción cumpla la función que se desea. Así dicho, de forma muy vaga. Por ejemplo, a lo mejor mucha gente piensa que cuando se va a traducir una película, te sientas y te dicen, aquí está el guión, me lo devuelves. Pero en esa comunicación entre la empresa y el traductor, hay muchas otras cosas más que entran en juego. ¿De qué otra manera podemos empezar como a introducir a estas? Antes de entrar a la explicación recia y hablar sobre qué es y cómo nos beneficia o nos perjudica, ¿cómo podrían explicarlo? ¿Cómo le explicarían a alguien que no sabe de traducción qué es esto del Scopus? Pues justo son como estas especificaciones que el cliente te debería dar, pero normalmente pues no se sabe. Entonces muchas veces justo como dices, te dicen como, órale, aquí está el guión, por favor, tradúcemelo. Y es como, pero ¿para qué? ¿Para quién? Esto es para ti, es para una empresa, ¿para quién es? ¿No? Y parece que no es importante, pero ahorita hablaremos más sobre por qué sí es importante, ¿no? ¿O algo más? Por ejemplo, bueno, nosotros la primera vez que nos introdujeron a la teoría del Scopus fue desde el primer semestre, antes de que viéramos como tal materias de teoría de la traducción. ¿Se acuerdan? Arturo, por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que vimos de Scopus el primer semestre? Así que nos lo metieron desde el primer semestre. Me acuerdo vagamente, no tanto, pero sí recuerdo bien que era, sí, prácticamente como todos ya lo han dicho, pues una serie de requisitos, digamos, para que la traducción fuera la mejor traducción posible, dentro de los que obviamente vienen cosas que te debería, obviamente énfasis en debería porque no siempre pasa, dar tanto el cliente como tal vez la empresa, digamos, para la que trabajas. Si es que trabajas con empresas, si trabajas freelancer, pues ya tendría que dártelo todo el cliente, ¿no? Justo. Y por ejemplo, Chris, ¿tú qué opinas de que nos dan eso desde el primer semestre? O sea, porque es un tema que después vimos como más a detalle, como 2 semestres después, pero ¿qué opinas de que desde el casi día 1 te dicen, esto es un Scopus? O sea, ¿por qué crees? No de uno, pero no se tardaron mucho en decirlo. Sí, no, probablemente dentro del primer mes ya habíamos visto el Scopus. Justo. Ay, es que, o sea, cuando te dan Scopus dices, ay, qué bueno, así voy a saber qué hacer. Pero ya cuando, como tienes un poco más de experiencia y así, como, o sea, perdón, pero con un profesor nos mandaba cosas para traducir y no decía Es lo que iba a para decir. qué o cómo, y luego nosotros utilizábamos términos muy coloquiales en vez de ser más generales. Y nos decía, así no es, no les van a entender. Y yo, ¿quién? Dígame qué necesito, qué quiere de mí para traducir. Esto era para un Justo, público distinto. Y bueno, cuando te enseñan el Scopus en los primeros meses, dices, pues según todas las traducciones vienen con Scopus. Y no es así. Exacto. Como que te prepara un poco para la realidad, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el Scopus que seguramente le dieron a los traductores del guión de Shrek, que hablábamos de eso en el podcast anterior, Claro. no fue nada parecido, ni de cerca seguramente, al que le dieron a la persona o a las personas que tradujeron alguna película como, por ejemplo, Pulp Fiction, ¿no? O Interestelar, tal vez incluso. Ajá. Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas diferentes. Una de ellas, por ejemplo,
te marcan la audiencia es una audiencia infantil, no uses palabras o vocabulario tan como claro, revuelto, ¿no? Exacto. Sí. O por ejemplo en la de Interestelar, no te vayas tanto por las ramas o sabes, como hay que ser específico con los términos de física y eso, ¿no? O sea, son diferentes requerimientos, creo. Porque también el público es diferente, ¿no? Shrek, obviamente lo van a ver los papás junto con los niños, pero está más enfocado al disfrute de los niños. Mientras que Interestelar, dudo que un niño se sienta a verla felizmente completa. A lo mejor, pero... Niño, pues yo lo hice. Pero bueno, antes de empezar a continuar hablando sobre experiencias y la importancia del Scopus, ¿alguien quiere darnos una pequeña introducción de la historia? ¿Cómo surgieron los Scopus? Ay, Icti, te ves muy emocionado, adelante. Oh, sí. Bueno. A ver, pedimos una disculpa también si falta como Más de contexto. precisión, Claro. ese contexto, porque piensen que queremos hablar sobre, en general, cómo sirve y para qué funciona, ¿no? Entonces la historia es como para contextualizar, en dado caso que alguien no conozca. Entonces vamos a irnos un poco rápido. No vamos a entrar tanto a Aparte detalle. ya pasaron muchos semestres también. Y ya Justo. pasaron como 3 Si alguien le... Bueno, entonces vamos a empezar a decirlo. Arturo nos va a explicar. No, ok, pero bueno. Entonces, comenzamos en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde pues empezaban a gestarse como estas ideas de lingüística y estaban intentando como determinarlo o hacerlo más como una ciencia, asemejándose a lo que estaba pasando con la física o la biología, por ejemplo. Sí, cuando las ciencias, bueno, en ese momento no eran ciencias sociales, pero las ciencias sociales estaban intentando argumentar por qué eran ciencias, ¿no? Más o menos esa época, ¿no? Justo. Entonces, las personas que estudiaban la lengua, especialmente la literatura, estaban tratando de aplicar lo mismo, buscar reglas o patrones que se siguieran en la lengua para poder determinarlos, estudiarlos, etc. Pero a la hora de sentarse a intentar hacer eso, se dieron cuenta que la lengua es muy difícil lidiar con ella y no se podía conseguir eso a comparación de otras ciencias. Entonces, eso ocasionó que empezaran a surgir distintos puntos de vista sobre cómo funciona la lengua y también sobre cómo se traduciría bajo esos sistemas, o sea, las lenguas. Y de ahí surgieron muchas teorías que después hablarían sobre la manera en que se debe hablar, escribir o, lo que nos incumbe a nosotros ahorita, traducir. Surgieron dos ramas importantes. La primera fue el prescriptivismo, que como su nombre ya puede darles a entender, dictaba la manera correcta en que se debía traducir. Es decir, ponía reglas específicas y patrones que deberían ser respetados para que se lograra una buena traducción. El problema es que, como decíamos antes, no siempre estas reglas abarcaban como todos los campos. Podían aplicar para algunos escenarios, pero para otros no. Entonces eran inconsistentes y hacían que fuera muy difícil traducir. Además, ¿quién decide cómo es traducir correctamente? Por ejemplo, ahorita nosotros 4, si alguien nos dan un texto y nos ponen a trabajar con él, van a ser 4 trabajos diferentes que no forzosamente van a estar mal, incluso aunque sigamos métodos parecidos. Entonces el prescriptivismo demostró ser como, pues, complicado de seguir y no muy práctico, porque la lengua, no sé si la palabra correcta es ambigua, pero no es estable o no puede mantenerse bajo... Pues la lengua está viva, ¿no? Es lo que nos han Justo, dicho. se manipula, cambia, Como personas, como personas. cada uno es distinto. Exactamente. Entonces, después surgió una teoría que fue como en contra de esta, que se llamó descriptivista, y resumiéndolo de forma muy amplia, el descriptivismo decía: nosotros no vamos a decir de qué manera debes de traducir, sino queremos ver cómo traduces. Y de ahí sacarlo. Exacto, entender qué procesos se realizan, por qué y en general qué es lo que hace a una buena traducción. Esta parte del descriptivismo no nos importa mucho, porque si ya se dieron cuenta, si están poniendo mucha atención al podcast, el Scopus entra en el prescriptivismo. Ahora, ¿por qué si acabamos de decir que si el prescriptivismo no es muy bueno, limita y va en contra de la naturaleza de la lengua, por qué decimos que es útil que lo usemos? Pues bueno, el Scopus es prescriptivista porque básicamente
es como un documento con una serie de requisitos o de preguntas hacia el cliente sobre qué necesita para la traducción. Por ejemplo, el público al que va dirigido, cuántas cuartillas son, Pues sí, para... pues varias cosas más. Pero según yo, bueno, si no mal recuerdo, también los escopos entran un poquito más tarde porque, bueno, se dan cuenta que las traducciones tienen que ir, no tienen que ir, pero se pensaba, es un movimiento en el que las traducciones tienen que ir enfocadas a su función, porque si no, no te va a servir tu traducción, ¿no? Entonces, por eso es que es como muy importante saber como el propósito, ¿no?, de la traducción. Exactamente. Entonces, pues bueno, este marco del Scopus empezó a tener mucha importancia cuando llegó la era globalizada. Dijimos que esto empezó a mediados del siglo pasado, y a finales del siglo pasado esta teoría, digamos, obtuvo más fuerza porque con la globalización y los nuevos medios de comunicación, etcétera, pues fue más importante para las compañías en crecimiento desarrollar como esta comunicación con el cliente, con el traductor, respecto a qué querían o qué quieren, cómo lo quieren. Cuando hablamos del ejemplo de Shrek, a lo mejor el cliente específico, quiero que, o más bien, usa slang mexicano para que sea más agradable. Quiero que suene ese tono, o que, por ejemplo, puedes decir usa o no usa groserías, es para este público. Hay cambios también que puedes decir, el título de la película quiero que sea por ejemplo, o cositas así. Yo, comentario. De Shrek, según yo, no sé, lo vi en TikTok, ya saben que no es confiable, pero vi que la decisión de hacer como mexicanismos fue de los actores de doblaje, no del traductor en sí. Eso para la primera película, de que les llegó al estudio el guión y ellos iban cambiando cosas así como les dio la gana. Y no sé si ya para la segunda película el traductor tomó eso en cuenta y tradujo con mexicanismos, o fue lo mismo de la otra vez que improvisaron en general los actores. No sé, dato curioso, no más. Bueno, también un pequeño cut ahí entre lo que estamos viendo y tal vez algún tema futuro. La parte de audiovisuales, generalmente la traducción que se ve en... Salud. La traducción que se ve, pues sí, en el final en cines, generalmente está muy cambiada de la que se entrega como parte del trabajo final del traductor, porque ya en cabina tanto el director de los actores como los propios actores van cambiando cosas para mejorar el tiempo en pantalla, como la sincronización con los labios y algunas otras cosas que veremos tal vez después. Justo, sí. De hecho, continuando con notas sobre scopos y la traducción audiovisual, pues justo estamos en la materia de audiovisual y hemos visto que varias veces, por ejemplo, en el doblaje necesitamos concordar labiales. Entonces nos dice como, lo que más me interesa es que la boca se mueva al mismo tiempo que lo que estás diciendo en español. Justo. Que si dice una B, que si dice una P, en español tienes que concordarlo, ¿no? Y muchas veces en el Scopus sí te va a venir como, eso es mi prioridad. Otras veces sí te dicen como, la verdad no me importa tanto, es algo, justo es algo animado. O creo que nos mencionó la maestra en canciones. Muchas veces, pues obviamente como las personas pagan los derechos para pues, tener las canciones, muchas veces sí te dicen como, no, pero necesito que más que traducir normal, respetes como el ritmo y la melodía, porque eso fue lo que pagamos, ¿no? Y otras veces, por ejemplo, en Plaza Sésamo, que son canciones que se necesitan, como canciones justo, canciones que están enseñando cosas, pues sí, mantén el significado, aunque no respetes tanto la melodía, porque es importante que los niños aprendan a contar o no sé, ¿no? Entonces ahí es uno de los claros ejemplos de cómo un Scopus puede afectar mucho tu traducción, ¿no? Sale distinta. Hay distintas maneras de traducir un texto, pero según el Scopus estás limitado a lo que el cliente quiera que tú hagas. O sea, tienes que seguir lo que el cliente dice. Por eso es prescriptivista, porque sigues las ideas o las normas que alguien te impone, Que alguien más te impone. sobre cómo debes de traducir. Ahora, sé que muchas personas que tal vez no estudian mucho, o no estudian más bien traducción,
piensa nada más como por ejemplo en el ámbito audiovisual, pero, o sea, se traduce de muchas otras cosas, de muchas otras áreas, y ahí es donde entra realmente el problema. Sí, está muy divertido hablar sobre películas y guiones porque hay ejemplos a morir, pero por ejemplo, pensemos en otra área, en un área donde sea más complicado. Por ejemplo, en lo legal, el Scopus tendría ahí también un papel muy importante porque hay ocasiones en las que yo recuerdo que nos daban ejemplos en primer semestre sobre la forma en la que debes de tratar las leyes y tienes que hablar con el cliente, ¿no? Sobre qué específicamente quieres. Por ejemplo, son contratos. Tienes que estar muy en contacto con el cliente, saber cómo lo quieres, cuándo lo quieres, qué te importa exactamente de ese contrato. Porque a veces puedes traducir, si tienes que hablar o en el texto se menciona algún artículo de la Constitución, por ejemplo, estadounidense, puedes buscar un equivalente de lo que hay aquí o traducir directamente el de allá. O sea, depende de la necesidad del cliente, ¿no? Justo, porque nos mencionó la maestra que muchas personas quieren que traduzcas un contrato de forma muy literal para saber exactamente cómo funciona en inglés, ¿no? Para saber qué palabras usan, qué términos utilizan y cosas así. Y a pesar de que tú encuentres una equivalencia en español, como tu cliente te pidió, oye, la verdad yo quiero saber cómo funciona en esa cultura. Problema técnico, estamos de vuelta. Sí, perdón. Pero mi idea se terminó, entonces adelante. Pero sí, o sea, el Scopus como genera este lazo entre el cliente y el traductor, porque mucha gente tal vez piensa que ten el papel y me lo traes en estos días, pero o sea, tienes que estar bajo un proceso de revisión y tienen que ver que lo que estás haciendo pues es lo que van a usar. Ajá, y lo que realmente quieren. O sea, no tienes tanta creatividad o tanta libertad así de yo lo que tú quieras, sí. O sea, no, sí hay muchos requisitos que tienes que seguir, sí, claro. Tienes que mantener. Por ejemplo, a veces las citas se tienen que... ¿Qué tal si, por ejemplo, te piden las citas, las queremos en otro formato? En MLA. Cosas así, eso es algo que te pueden pedir en un Scopus. También te puedes decir, no toques las citas, nos vale cola. Chicago. Por ejemplo, traduce esto, o cositas así, ¿no? Entonces, es importante... De página. Es importante tener ese vínculo. Pero ahora yo quiero hacer énfasis en algo que, por ejemplo, Arturo y Chris mencionaron, que era que al principio, cuando dieron su opinión sobre los Scopus, hicieron mucho énfasis en que es algo que debería pasar. ¿Por qué no debería? ¿Por qué más bien debería y no qué pasa? Pues principalmente debería ser entregado porque, como dijimos, la teoría se basa en el hecho de que cuando tenemos todas estas pautas, vamos a hacer la mejor traducción posible para los fines que se quiere. Sin embargo, muchas veces, como no se conoce cuáles son estas pautas de traducción, el cliente no tiene idea de qué es lo que te tiene que dar para conseguir su traducción. Entonces puede que solo te dé el documento y tú necesites un glosario de términos, que necesites saber el público meta, tal vez, no sé, en algún punto pensando un poquito en médica, que necesitas traducir para algún migrante instrucciones de cómo administrar insulina. Y eso es algo que prácticamente es de vida o muerte. Entonces, hay puntos que el cliente tal vez no pensaría que son tan importantes, pero que se necesita pensar y se necesita tener en cuenta para poder hacer la mejor traducción. Muy buen punto ahí que tocaste. Es importante que existan. ¿Qué es, por ejemplo, tu opinión? Yo opino que, me acuerdo que nos enseñaron, o no sé si yo me grabé mucho en el cerebro, que si no hay Scopus, porque el Scopus es importante para saber qué hacer tú como traductor, si no hay Scopus, preguntas el Scopus, ¿sabes? Sí, claro. Porque Justo. no me acuerdo bien, pero según yo tenía varios como rubros de público al que va dirigido, Propósitos, para qué lo vas a propósitos, usar. cosas así. O sea, cosas que veas que necesitas saber para traducir, aunque sea una molestia, hay que preguntárselo al cliente, porque puede ser una persona que jamás ha encargado una traducción en su vida y no sepa del Scopus, seguramente no, pero o puede ser una persona que le valga
Educar al cliente, ¿no? Sí, sí, exacto. Exacto. Sí. Exacto. Así de, para tus próximos traductores, ojalá sea yo todos. Ten esto en cuenta, honey. Que justo me acabas de traer algo a la mente. Dos cosas importantes. Primero, en los otros textos que habíamos leído como de teoría, obviamente, como yo lo presenté hace rato, relatando la historia, el descriptivismo suena 1000 veces mejor que el prescriptivismo, ¿no? Así como, hazlo como tú quieras porque todo está bien y lo checamos y mira qué bonito. Entonces, los textos que nosotros leíamos principalmente eran como de el descriptivismo es lo bueno, que bien que se acabó el prescriptivismo. Y de hecho pasaba lo mismo cuando explicaban la teoría de los scopos, después bueno, no, porque limita la traducción, entonces ya es mala, tienes que ser libre. Pero si lo piensas como desde el mundo globalizado donde vivimos ahora, o sea, no te vas a sentar nada más a traducir por libros como de autores o de novelas, ¿no? O sea, hay mucho trabajo en otros campos que no puedes ignorar porque pues dinero es dinero. Y no vas a decir, no, yo no voy a seguir esas teorías porque me dicen, pues no, así es como funciona el mundo. O sea, al final de cuentas, si regresas la traducción y no le gusta al cliente, o sea, sí, seguiste tu libertad, pero no te pagaron. Ya perdiste el tiempo. Y no es lo que le gustó. O tal vez sí te pagaron, pero ya no te vuelven a contratar. Y eso es peor, yo creo. Sí. Entonces, Tienes una mala reseña, ya no te... Pues es que sí, La es muy importante. reputación. Incluso si el prescriptivismo parece ser bastante útil, y digo, más bien, no parece, es bastante útil, para ciertos temas que requieren precisión. Están mencionando legal, pero también traducciones de artículos científicos, por ejemplo, si no sabemos exactamente qué es lo que estamos trabajando, justo. no podemos hacer una repartición de conocimiento, digamos, equitativa para todos, ¿no? Sí. Y de hecho el Scopus es parte importante de lo que todos los traductores necesitan siempre, que es contexto. Porque no sé si les ha pasado en su casita, por ejemplo, para gente que es bilingüe, que sus padres o un familiar o un amigo llega y les pregunta como, oye, ¿qué significa esta palabra? Y es una Solo palabra... bilingües. Si no son bilingües, sálganse ahorita. No, pero es una palabra que tiene muchos significados, como por ejemplo, ¿cuál? Como... Pues justo que vamos a hacer un ejercicio con ¿Justo eso. vamos a hacer un ejercicio con eso? Yo diré la que yo puse, can. Por ejemplo, can. Y tú dices como, no, pues es una lata, pero ¿dónde lo viste? Y es como, oh, es que la frase es como, I can jump. Y es como, no, entonces no, ¿sabes? Entonces, eso es a pequeña escala, ¿no? Pero si te hubieran dicho como, ay, de aquí lo saqué, o para esto es, o lo necesito para mi clase de inglés, a lo mejor hubieras tenido como más contexto. Y el Scopus es contexto, básicamente te dice, para qué lo necesitas, ¿no? No es lo mismo traducir para niños que tienen que entenderlo que para adultos que no necesitan entenderlo, ¿no? Y Arturo dijo algo muy importante hace rato. Dijo que es bueno solicitar, por ejemplo, o hacer glosarios. Porque, por ejemplo, puede que haya términos que aparecen con frecuencia que tú quieres tratar de una manera, pero ellos te piden que trates algo específico, ¿no? Sí. Términos especializados. Y un glosario es de mucha ayuda para cuando pasa eso. Volviendo a lo de los videojuegos, hay muchos como términos o neologismos ahí que son específicos, que ya tienen tal vez una traducción, así, que tienen que ser respetados. Sí. Y que tienes que seguir traduciéndolos de la misma manera. Entonces, me acuerdo yo el caso de Halo, por si alguna vez alguien ha jugado Halo. El primer Halo al enemigo le llaman ¿cómo le llaman? El pacto. El pacto. Y en los demás juegos le llaman el Covenant, como en inglés. Pero ahí ya quedó como y lo peor es que el primer juego no es el primero y como no es el primero en la cronología, como que queda que toda la historia es normal, en medio le llaman de una manera y después es un poco extraño, te saca un poquito, ¿no?, de la inmersión. Pero bueno, también el Scopus tiene, estamos diciendo que el Scopus es muy bueno y muy útil, pero también puede tener como sus fallas, ¿no? Por ejemplo, no creo quién me dijo de una película de Spider-Man que intentaron pasarlo como a español o algo así, no sé, pero muchos Scopus vienen como, no, vamos a ignorar las anteriores cosas, tradúcemelo todo en español. Es como, ¿estás seguro? Ya estamos en una franquicia, ya tenemos un nombre, ya todos lo conocen como Spider-Man o como el Hombre Araña o al revés. Y te dicen como, no, pero esta vez va a ser distinto. Y es como, ¿estás seguro? Y no puedes hacer mucho, o sea, puedes hablar con el cliente como, no creo que sea una mejor idea, ¿no? Porque tú sabes de traducciones, pero si al final el cliente te dice,
no, si lo quiero así, pues no te queda de otra. Entonces, Exacto. es bueno y malo al mismo tiempo. Y me acabo de acordar también algo muy útil. Necesitaré también de su poderosa mente, por favor. Claro. Más que mente, memoria. Porque cuando hicimos este trabajo sobre el Scopus del primer semestre, me acuerdo que la tarea era: vayan y pregúntenle a otros profesores traductores si saben qué es el Scopus. You're right. ¿Se acuerdan? cierto. Y sorprendentemente yo me acuerdo que de quienes yo les pregunté, creo que le pregunté a 3. Uno no sabía qué era, otro medio sabía y el otro sí. ¿No se acuerdan más o menos cómo estuvo ustedes cuando preguntaron? Porque a mí me sacó de onda y también en internet no encontré mucho. Yo me acuerdo que investigué y dije, como que no me aparece la primera. Y así dije, ¿por qué demonios nos ponen a investigar esto si nadie lo conoce? Exacto. Por eso es ¿Qué se importante. acuerdan de eso? Si es que se acuerdan, porque es que ya tengo un rato. Yo recuerdo que un profesor sí nos dijo, no, sí pido escopos o sí tengo como el conocimiento del escopos, pero nos dijo, yo no lo trato como escopos, yo intento tratarlo como esta otra cosa porque... Creo que lo utilizó, creo que dijo como un brief o algo así. Algo así, brief, ajá. Ajá, utilizó creo que esa palabra. La palabra. Translation brief. Ajá, creo que fue lo que dijo. ¿Tú, Ana, te acuerdas? Yo me acuerdo que le pregunté al director de la carrera de que, Saludote. y yo, Hola. shout out. Y entonces, o sea, creo que sí sabía, pero no me quiso decir mucho. Así como de, sí, escopos, sí, claro que sí que es. Averígualo por tu cuenta. Así como lo que nosotros decimos de, no, que te dan contexto, información para la traducción y ya. O sea, pero no me dijo así de, no, he trabajado, y digo, 1000 escopos, nada. Se quedó como a medias, ¿no? Ajá. Como un sí. Siguiente pregunta. Ajá, sí. Pues yo recuerdo que yo le pregunté a un intérprete y me dijo, es que los intérpretes, o sea, porque sí la maestra dijo, pregúntale a traductores, intérpretes, a quien encuentren. Y le preguntó a un intérprete y me dijo, es que nosotros normalmente o no tenemos la teoría o no lo llamamos así, ¿no? Pero sí es importante saber para quién estoy interpretando, quién es mi público, más que nada porque este intérprete era de lengua de señas, ¿no? Entonces obviamente entran cuestiones más sociales, socioculturales, entonces sí pregunta como pues para quién es, dónde voy a estar, de qué vamos a hablar y cosas así, ¿no? Justo. Y con la interpretación es importante porque necesitas también saber cómo... Pero fíjate, me acaba de surgir una duda. Justo. Hasta ahorita nos han dicho que eso se le llama escopos en la interpretación. Ah, buen punto. Nos han dicho que se llama pedir datos, pero no nos han dicho que Me estoy sea metiendo en eso, ¿no? territorio no conocido. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí. Es que por fuera parecen como muy parecidas, pero las teorías sobre interpretar y sobre traducir Ah, claro, son distintas. Sí, son muy varían. distintas. Entonces, sería en esencia lo mismo, pero pues ya hablando en términos específicos, ya ven que los especialistas pueden ser muy payasos, ¿no? Entonces capaz que los otros Sí les decimos así bien de somos, pan nah, y sí. a la mera hora Nos funan en Twitter. Exacto. No, es que solo Por cierto, síganos en Twitter, ya dijimos nuestro @ en anteriores en vivo. en vivo. Que no son en vivo. No son en vivo. Lo grabamos en vivo, pero sí En que- anteriores ya refresco. podcasts. Episodios. Es que son episodios. Es para el siguiente. Lo investigamos y les decimos qué son los podcasts. Son episodios, ¿no? Entonces, pues bueno, Y bueno, antes de poder cerrar estas ideas, Sí. quisiera, más que regañar, pelearme un poquito con mis compañeros aquí. Debate. Por- Se abre. Debate. Por algunas de las Nuestros cosas que novios. dijeron al inicio de este episodio. Ajá. Hablando de que estamos limitados por los caprichos del cliente, llamémoslo así. Ok. Oh my God. Dilo. Recuerdo Échale. mucho, me quedó muy pegado durante las clases que hablaron y vimos, incluso lo dejaron muy abierto, quién es el que tiene la última palabra. Si el cliente, porque es el que lo pidió, si el traductor, porque él es el que está traduciendo, de plano, la verdad, quiera o no el cliente, el traductor va a hacer lo que quiera en algún punto, si es que puede. Los terminólogos que te dan la terminología, que te dicen, no, pues tiene que ser así, y tú dices, no, pues queda mejor a mi parecer esta otra cosa, o el cliente me pidió esta otra cosa específica.
y el especialista te dice, no, pues no es eso. ¿Y quién tiene la última palabra ahí, la verdad? Porque estuvimos diciendo, o incluso yo lo dije tal vez, que el cliente tenía la última palabra, pero por lo que vimos en nuestras clases, en realidad no siempre es así y se tiene que tomar en cuenta un poquito pues, la parte de todos, ¿no? Porque es importante. Claro. No, yo tengo un comentario pequeñín a tu Échale. pelea ahí. A tu debate. ¿Qué me dicen ellos? A ver, tú primero. Que, por ejemplo, sí, el traductor decide qué va a hacer al final, aunque le den instrucciones, pero si le das una traducción, o sea, por ejemplo, una editorial te manda y te dice, por favor, así, y se lo das y no está como lo pidió, es como, muchas gracias, no queremos tu porquería de traducción. Y ninguna de las Siguiente. empresas con las que me relaciono quiere tu traducción. Nadie en este país. Sí. Así que sí te puedes salir con la tuya, pero hay Aguas. veces que no. Ujú. Hay veces que te van a decir de plano así, no me sirve tu tontería. Claro, me no, sirve. también acatar de las consecuencias de tus actos. Si no vas a seguir las instrucciones, obviamente que va a haber consecuencias. Claro que Sí. Aparte, no, sí. No, sí. ¿Qué tal si, por ejemplo, dices, yo pongo esto y viera, porque sé que es lo correcto? Y dice, está bien, ¿no? Y de repente vas a ver, no sé, que fue una película, ¿no? Lo que trajiste, vas a ver y los subtítulos no son tuyos, ¿no? Acá y ves los subtítulos my y otra gosh. persona, ¿no? Y dices, no más. En realidad, a ver, está muy difícil como dar una opinión muy segura, porque nosotros solo sabemos desde el punto de vista de una la historia. vida laboral de los maestros, lo que claro. nos han contado. Ajá, No tenemos chismecito. historias nuestras para Experiencia, contar. claro. Justo, tal vez nosotros empezamos a trabajar y a lo mejor ya cambió el mercado cuando entramos aquí y nos dicen así como, no, pues importa más lo que el traductor diga. A lo mejor el cliente es más así como, ok, tú eres el traductor, tú eres el que sabe. Si crees que esta decisión es mejor a lo que yo te estoy proponiendo, dale, ¿no? Tal vez estamos satanizando mucho, tal vez más así. Aunque 2 que 3 maestros sí nos decían, hay que domesticar a los clientes, ¿no? Literal, domesticar. Tal vez no es la palabra más adecuada, pero... Domar. No. Doblegar. No, pero o sea, sí hay que hacerle entender Todas como empezaron con D. a los clientes Ojo, ya que... dijimos nuestros nombres y cualquier cliente futuro está oyendo Híjole. eso. No mucha gente se llama Conste Ictius, que ¿eh? fue Ictius, ¿eh? Pero o sea, hay Arturo que... sí se salva. Puede que haya alguien que le guste y dice, no, voy a contratar a Ictius, voy a contratar a Ictius. Sí, pero yo Pues- expliqué los copos, van a decir, él sabe. No, pero... O sea, la idea es que no sabemos cómo va a ser después, porque también tal vez los clientes cambien en el futuro, tengan una perspectiva distinta, o como decimos, tal vez no conocemos bien cómo piensan ahora y estamos encasillándolos mal. No sé, depende. La idea es que Scopus es útil para los dos. O sea, nada más para un lado. Al cliente le da lo que quiere, a ti te ayuda a hacer más fácil tu trabajo. Claro. Ya, mientras las dos partes cooperen, debería ser una herramienta muy útil. Sí, yo opino, respondiendo a tu pregunta, Arturo, que en un mundo ideal el traductor tendría la última palabra. Y no lo digo por, ay, somos traductores, nosotros tenemos la... o sea, sí, no, pero- no. Me refiero a porque, pues, bueno, los traductores deberían ya tener como la experiencia en ese, o sea, en ese ámbito de traducir. Saber qué funciona. y Saber qué qué no. funciona, qué no. Y si no, quien te debería tener la última palabra es un experto. Y a lo mejor el experto quien lo va a contactar es el traductor, como, oye, compi, ayúdame, ¿no? Y ya diría como, yo creo que esta palabra es la más adecuada. Y le podría decir al cliente, como informada y calmadamente, oye, yo sé que me pediste esto, pero creo que no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que me pediste que mantuviera un registro muy alto, pero tu público es para niños, ¿no? No va a funcionar. A lo mejor sí funciona, ¿no? Pero en este hipotético no va a funcionar, ¿no? Yo como alguien que conozco, te sugiero que eso no sea la decisión que tomes. Exacto. Pero yo en este mundo laboral y capitalista, quien manda es el que te va a pagar, la verdad, honestamente. Quien te va a pagar y quien te va a abrir más puertas. Sí, siento que es bueno que los traductores no debatan, obvio, pero
expliquen sus razonamientos de por qué quieren ir en contra del Scopus, para que el cliente comprenda, porque muchas veces es que el cliente no sabe por qué estaría mal, ¿no? Lo que está pensando, pero una vez que le explicas puede que cambie de opinión. Ahora sí, si aún así no cambia de opinión, pues sus razones tendrá. Sus razones tendrá, ¿no? Y tampoco podemos estar como en contra de ello, porque a lo mejor conocen más ese campo que tú, o a lo mejor tienen en mente algo muy específico, entonces depende mucho. Tú lo que tienes que hacer es estar lo más cercano al propósito del cliente, de lo que quiere hacer con el texto. ¿Tú qué piensas, Arturo? ¿De qué pensabas? Claro que sí, que pensaba, pero bueno, lo repito. Échalo, para que estén todas juntas. La parte ideal, lo que yo pienso que debería pasar es una cooperación, un diálogo, claro, para que quede aquí. Un diálogo entre cliente, traductor y pues cualquier otra parte involucrada que nos permita manejar la traducción de forma más libre sin estar completamente pegados a cualquier cosa que diga el cliente, aunque sea en detrimento de la traducción. Y que sí nos da un poquito más de libertad, pero sin ignorar las necesidades y lo que nos pide. Un equilibrio, ¿no? Eso es lo que propones. Exacto. Pues bueno, ya aprendieron algo nuevo, si es que no conocen que es el Scopus. Y si no, ya repasaron algo viejo. Exacto. Y ya tienen otra excusa que tenemos para justificar mal las decisiones en una traducción. Claro que sí. Claro Bueno. que sí. Así yo fue el Scopus. Exacto. Sí. Entonces, pues bueno, quien empezó este hermoso podcast nos va a hacer una hermosa despedida. Claro. Ay, qué despedida, no sé. Adiós. Así, adiós. Nos vamos y dejamos grabando esto. Nos vemos en la próxima. Eso es todo, amigos. No podemos decir eso legalmente. Ay, sí, cierto. No, eso no sonó. Censura. ¿Y si Eso sonó? no pasó. Sí, no, aparte ni lo dije bien, don't worry. Buen punto. Bueno, muchas gracias por haber oído el podcast del día de hoy. Ahí no piensen mucho después, porque luego es muy como redondeante la traducción. Siempre regresamos al mismo punto. Pero aún así, ¿saben? Justo. Se repiten muchas teorías y muchas cosas, pero gracias por escucharnos y tengan un bonito día, semana, año, mes. Coman mucho. Justo. Coman mucho. Fuimos derecha donde tu izquierda. Muchas gracias. Chao. Chao.